el reciente fallo que pretende extraditar a Facundo Molares al Estado colombiano. Estábamos leyendo ahí un informe que han elaborado desde la Che Guevara, entrando en los detalles más que precisos sobre la situación de Facundo. Sí, exactamente. Este informe que yo les envié, inclusive porque me parece muy importante que se conozca, es un informe que elaboramos desde el espacio de prensa. Nosotros, a ver, no la radio en sí, sino como Casa de la Memoria. Ustedes saben que mi espacio de militancia es la Casa de la Memoria aquí en las de Rosario. Somos parte del espacio de prensa. Este informe que elaboramos, que contempla la situación política, contempla la situación judicial, la situación de salud de Facundo Molares, lo hicimos justamente en este espacio de prensa, bueno, para tener un elemento escrito, digamos, porque obviamente no quien les habla, pero sí un montón de compañeras y compañeros, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, digamos, en la provincia de Buenos Aires, se han movido, la verdad, ciertamente por todos lados, buscando apoyaturas políticas, bueno, en cuanto al pedido de no extradición y la libertad inmediata de Facundo, ¿no? Obviamente que llegamos a este enredando con un fallo ya dictado y obviamente adverso a lo que pedíamos, ¿no? Primero decirles que estamos desde el 2016 a esta parte con más de 300, y me quedo corta, desmovilizados, o sea, guerrilleros asesinados directamente en Colombia. Pero hay que entender que en Colombia no solamente se está asesinando estos años, sino desde siempre. Hay guerrilleros. Se está asesinando a líderes y lideresas populares, defensores de derechos humanos. La verdad que es tremendo, o sea, este año, en lo que va de este año, el informe es hasta marzo, solamente hasta marzo, ya estamos en mayo, hay 48 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados entre el 1 de enero y el 30 de marzo. ¿Se entiende? Digo, cuando se habla de la situación de Colombia, no solamente se tiene que hablar de la situación de los espacios constituidos como fuerzas beligerantes. Estamos hablando también de la población civil, si se quiere, que toma un rol, en este sentido, más público, ¿no? Entonces, si ya estamos hablando de 48 líderes, defensores de derechos humanos asesinados en 3 meses del año en curso, imagínense lo que nos espera para adelante, ¿no? Es por eso que decimos que, bueno, después de los firmantes del acuerdo de paz, también a la misma fecha tenemos 300 y pico de lo que es la firma y la desmovilización, que fue en el 2016, firma de acuerdo de paz, desmovilización de la FARC en este sentido. No, recordemos que hay otros espacios guerrilleros que no se han desmovilizado y que no han firmado el acuerdo de paz. A ver, hay que pensar por qué surgen las FARC en Colombia. Digo, surgieron en Colombia, no surgieron en otro país. En otros países surgieron otros movimientos, ¿no? Sí. Pero a ver, surgen porque en realidad el grado de avasallamiento a los derechos campesinos, asesinatos, tomas de tierra, exclusiones de las tierras de las pequeñas familias, digamos, que tenían su tierra para su subsistencia, su forma de vida, a partir de principios del siglo pasado fue algosa, ¿no? Sí. Entonces, en todo caso, hay que pensar que lo que hacen estos grupos campesinos en determinado momento es armarse contra el asesinato, el genocidio permanente que se sufría en Colombia y que se sigue sufriendo, cuidado, porque yo ahora me vengo a principios del siglo pasado, y hace un rato estaba hablando de las últimas cifras del año en curso, ¿se entiende? Sí. Entonces, bueno, en ese contexto, Facundo, militante argentino, militante en ese momento de la Federación Juvenil Comunista de Argentina, después de los hechos del 2001, digamos, de las revueltas del 2001, considerando que todo se había aplacado y que no veía posibilidades, él lo dice inclusive en un audio, no veía posibilidades por lo menos en 50 años de poder lograr realmente una movilización de masa que lleve, a ver, vamos a hablar en términos por lo menos generales, lleve realmente un cambio de esta sociedad, un cambio absolutamente radical, ¿no? Entonces ahí define incorporarse a la FARC colombiana. Ahí Facundo realmente inclusive termina con un alto grado, digamos, porque no termina. Él pasa a ser comandante, inclusive en determinado momento, después por supuesto, de la FARC, conocido como el comandante Camilo, el argentino, digamos, más o menos. Eso inclusive se encuentra en YouTube, así que, digo, no estamos contando nada nuevo en este sentido. ¿Qué pasa? En realidad Facundo también tiene una gran desavenencia con la dirección de la FARC. De hecho, Facundo, al momento de la firma de paz y desmovilización, es degradado de su grado de comandante. Bien, entonces, ¿qué pasa? Facundo, después más o menos de
casi un año de estar en uno de los veredales, creo que fue, en la Carmelita, estuvo en la Carmelita. Él en realidad plantea que se quiere ir, digamos, quiere volverse a Argentina. Sus jefes, digamos, porque dentro del veredal seguían siendo sus jefes, digamos, comandantes de la FARC, las comandantes de la FARC, le dicen, bueno, bien, te podés ir, pero estás por tu cuenta, bien. Facundo vuelve a Argentina, vuelve con su familia. No existía ningún pedido de extradición, no existía absolutamente nada con Facundo, de hecho estaba incorporado a los listados que pasaron sus jefes, digamos, de la FARC a los desmovilizados. En el año 2020 decide ir a cubrir, porque Facundo también es fotoreportero, decide ir a cubrir a Bolivia, lo que eran las elecciones en ese momento en Bolivia, y después sabemos en qué terminaron esas elecciones, ¿no? Con el levantamiento de las Fuerzas Armadas represivas en Bolivia, el golpe de Estado, la ida de noche, digamos, y con refugio político de quien en ese momento era presidente, Evo Morales, perdón, confundo los apellidos, y el vicepresidente, ¿no? Sí. Linares, también que terminaron con refugio político, creo que primero en Cuba y después aquí en Argentina. En ese contexto Facundo es herido en una de las revueltas. Cuando Facundo es internado por las heridas, los médicos empiezan a atenderlo, y ¿qué pasa? Bueno, empieza a encontrar que tenía esquirlas, por ejemplo, ya viejas en su cabeza, ¿no? Facundo tiene muy afectado uno de los ojos. Obviamente que ahí mismo saltan todas las alarmas y bueno, termina resultando que era un ex desmovilizado de la FARC. En ese sentido, hay dos cosas que me parece importante rescatar, a ver cómo les hago rápidamente. En ese momento, el gobierno argentino, obviamente las organizaciones populares aquí en la República Argentina, presionamos muchísimo, nos movilizamos para pedir la repatriación de Facundo, porque aparte no solamente fue prisionero durante meses en una cárcel, compañeras, que es indescriptible directamente, sino que aparte estaba sin atención médica. Y Facundo ya venía con una afección que evidentemente habrá que ver, es lo que se está estudiando, pero evidentemente es alguna cuestión de la selva, ¿no? Bueno, ustedes saben, en las zonas selváticas hay una cantidad de cuestiones que uno puede terminar afectando su salud, bueno, que por ahí no nos pasa tanto en la República Argentina, ¿no? Claro. O por lo menos a las personas que vivimos en el cemento. O sea que era urgente la atención, que estuvo muy grave, de hecho, aparte tuvo COVID, en Bolivia estuvo muy grave. ¿Qué pasa? Ante la presión de la familia, la presión del movimiento popular en Argentina, el gobierno argentino repatria a Facundo. El mismo gobierno de ahora, estamos hablando del mismo gobierno, estamos hablando de repatria a Facundo a fines del 2020. De hecho, lo publicaron con bombos y platillos, y de hecho Facundo llega directamente al Hospital Posadas cuando lo repatria. En el Hospital Posadas se empiezan una serie de estudios que al día de hoy están pendientes porque no se han podido concluir, y después Facundo se traslada, digamos, a Trevelin, que es donde vive su papá, su familia, en el sur de nuestro país, haciendo una vida absolutamente normal y tranquila, fundamentalmente teniendo en cuenta que Facundo está muy afectado de su salud, muy afectado realmente. Esto no es para decírselo al juez para buscar algo, no, está muy afectado, los informes médicos así lo dicen. Y el mismo gobierno argentino, cuando entra este pedido de extradición, rápidamente otorga la extradición, con una cantidad, compañeras, compañeros, realmente el pedido de extradición, un grado de desprolijidad ciertamente supino, que la verdad podría inclusive darse cuenta de la desprolijidad de cualquiera de nosotros que no somos abogados o abogados. Bien, de ahí rápidamente sabemos que encima el juez que le toca es el inefable Otranto. Lo conocemos, exactamente, lo conocemos perfectamente porque fue el juez que tuvo a su cargo la causa de la desaparición forzada y muerte de nuestro compañero Santiago Maldonado, así que realmente es tristemente famoso. Otranto en la República Argentina, como muchos, ¿no? Pero digo, bueno, para enunciarlo ahora Otranto que está en esta causa, Otranto lo manda rápidamente al penal de Rawson. En el penal de Rawson estaba lo que se dice en la jerga engomado, o sea, en una celda muy pequeña, todo el tiempo encerrado, y creo que tenía muy poco tiempo para nada, tomar 10 minutos, 20 minutos, salir así a tomar unos rayos de sol. Con mucha pelea de sus abogados, también del movimiento popular, de su propio espacio, que es Rebelión Popular. Hay que decir que Facundo, me olvidé de decir eso, Facundo es un militante político del espacio de Rebelión Popular y también es fotoreportero para la revista Centenario. Bien. Entonces, con mucha pelea de parte de quienes he mencionado, se logra que se traslade al penal de Ezeiza, que tampoco cambiaron mucho sus condiciones, un poco, digamos, ¿no? Un poco, pero tampoco mucho. Al día de hoy, inclusive con esta sentencia, seguimos inclusive reconociendo el estado de salud por parte inclusive en la sentencia se reconoce el estado de salud de Facundo, pero al día de hoy no logramos. Que el oftalmólogo lo atienda, por lo tanto ya la pérdida de uno de sus ojos es casi
irreversible. Y la otra es el problema cardíaco de Facundo. Bien, en este sentido se lleva adelante un juicio que fue muy peleado, fue muy complejo. Bueno, de hecho ustedes habrán visto también, inclusive en las audiencias, la forma en que Facundo y sus dos abogados, pertenecientes a la gremial de abogados y abogados de la República Argentina, tuvieron que llevar adelante las audiencias por Zoom, ciertamente encerrados en una celda, desde lo vamos todo muy amañado. Bueno, en ese sentido, entonces, a ver, ya estamos casi a la hora de cierre, pero decir que en ese sentido se otorga la extradición, en esto, paréntesis, se otorga en primera instancia, los juicios de extradición tienen un tratado especial, entonces por lo tanto directamente la apelación va a la Corte Suprema, queda que se expida la Corte Suprema. Los tiempos de la Corte Suprema son políticos, no jurídicos, ya les digo, y de última siempre queda lo que decimos la lapicera del Poder Ejecutivo Nacional. Quedaría en manos del presidente, hoy Alberto Fernández, deberíamos ver después si renueva o no renueva su mandato, digamos, o en qué momento la Corte se expide y quién está ostentando el Ejecutivo Nacional al momento de la expedición de la Corte, y considerando que la Corte se expida favorablemente a el fallo de primera instancia dictado por Otranto, bien, ahí quedaría ya en manos del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, obviamente la extradición es más política que jurídica, ¿se entiende? En sí, en el fallo, la verdad que hay algunas cuestiones hay un montón de cuestiones, pero hay algo que es vergonzoso y que yo lo quiero rescatar. En todo momento se toma en cuenta, no por los dichos, de los enredando a la mañana de la RNMA, no por lo que diga la prensa de espacios de izquierda, no, por lo que dice directamente la Organización de Naciones Unidas sobre lo que está aconteciendo en Colombia con los crímenes permanentes diarios. Los fiscales y el juez entienden que eso existe y lo toman, pero ¿qué dicen? Bueno, que el gobierno argentino garantice que en Colombia no le suceda nada a Facundo. Irrisorio. Exactamente, si el gobierno colombiano no garantiza que no le suceda nada a líderes y lideresas populares y de derechos humanos, ahí ¿cómo se puede pensar que Colombia va a garantizar en algún punto la seguridad de Facundo, y aparte considerando que Facundo tiene que estar hoy sometido a un tratamiento médico? No queda otra. Ciertamente su salud es muy, muy compleja. Esto, a ver, compas, he hecho un resumen que en realidad necesitaría un programa, 2 programas, 3 programas. Hay un montón de situaciones, pero hoy estamos en esta situación. Está apelado, obviamente, bueno, el fallo es para leerlo, ciertamente. Una cuestión que les comento, inclusive, que me parece importante, y perdón la hora, me cortan, si no, en todo caso, hace una semana atrás, en el diario La Capital de la ciudad de Rosario, vuelvo a decir, no es nuestra prensa alternativa y popular, no, diario La Capital de la ciudad de Rosario, sale una nota donde se reproduce un juicio que lleva adelante la JEP, que una de las cuestiones que se pide, que sea la Justicia Especial para la Paz, que para eso fue conformada, que tome el caso de Facundo. La JEP lleva adelante un juicio con militares acusados de crímenes de lesa humanidad directamente, digamos asesinatos. Los militares dicen en la cara de las familias directamente esto que venimos denunciando hace mucho tiempo, que son los falsos positivos. Y les dicen directamente en su cara, dicen directamente sí, matamos, y ahí se habla una cantidad impresionante de sobre todo pibes jóvenes, campesinos jóvenes. Y volvemos al principio de esta historia, ¿no? Campesinos jóvenes que eran llevados por los militares a determinados lugares, inclusive muchas veces con engaños, haciéndoles trabajo, asesinados, vestidos con ropa de la FARC, y ellos que argumentan en todo caso en su defensa, bueno, que la presión del Estado colombiano para tener resultados, estoy haciendo comillas, estoy en radio, no me están viendo, para obtener resultados llevaba que, bueno, como no se podía agarrar a nadie de la FARC, obviamente una fuerza beligerante que sabía defenderse, entonces por lo tanto se terminaba buscando dentro de la población campesina, fundamentalmente varones y jóvenes, se los asesinaba, se les ponía vestimenta de la FARC, y se los presentaba como combatientes de la FARC. Esto salió en La Capital de Rosario. Vuelvo a decir, porque viste que siempre está esta cuestión de los zurdos sacan sus propias noticias. Bueno, esta no es una noticia de los zurdos y las zurdas. Están en los medios hegemónicos. Se puede leer tranquilamente. Cualquiera se mete en La Capital y seguramente debe haber sido reproducido. Yo no estaba con mucho tiempo, pero debe haber sido reproducido por Clarín, La Nación, Infobae, no sé, lo que sea. Pero aquí salió. Bueno, mucho todavía por hablar sobre la situación,
la extradición de Facundo Molares. Seguramente lo vamos a retomar en esta primer columna, un pantallazo sobre el tema. Un pantallazo, y podemos inclusive hablar con compañeras y compañeros del propio espacio de Facundo, también digamos con los abogados, las abogadas de la gremial que han tomado el caso de Facundo. Eso en cualquier momento por ahí podemos profundizar mucho más, porque ciertamente es un tema muy vasto. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.